En esta noche de invierno parisino estamos con el escritor Alfredo Pita, que nos ha concedido esta entrevista muy gentilmente. La gentileza es de ustedes. Como todos ustedes saben, Alfredo Pita es un escritor nacido en el Perú, en Selendín, Cajamarca, en 1948. Ha publicado numerosos libros, entre ellos cuento, poesía y novela, en lo cual destaca de repente El cazador ausente. Asimismo, su labor de periodista lo ha llevado a cubrir noticias de trascendencia, como el caso de la violencia política en el Perú de ese momento en Ayacucho. Desde mediados de 1980 vive en Francia, país en el cual también desarrolla una labor periodística y también narrativa. Muchas gracias, Alfredo, por concedernos esta entrevista. De nuevo te digo gracias a ustedes, gracias a ti por habérmela solicitado. A tus órdenes. Okay. Alfredo, quisiera ir a los orígenes. Quisiera que nos hablara un poco de ese Selendín que usted conoció de niño. ¿De qué manera influenció en su labor de escritor y como persona? Bueno, viví en Selendín toda mi infancia, ¿no? Hasta los 12 años. Es una etapa en la que yo tengo la sensación de que Selendín, ese pequeño punto en el mapa del Perú perdido en los Andes del norte, era un universo inconmensurable. Es para mí el punto de la realidad, de mi realidad, a partir del cual yo contemplaba no solamente el mundo, sino el universo. Una de las cosas que me ha marcado para siempre, tal vez, es una cierta conciencia que he tenido muchísimo más tarde de que en Selendín estaba yo cerca de la Vía Láctea, por ejemplo, cosa que ningún niño conoce en Lima, difícilmente en la costa, en las ciudades demasiado iluminadas. En Selendín, en las noches oscuras y de luna o simplemente despejadas, la Vía Láctea es manifiesta. Millones de estrellas acompañan la vida de la gente. Entonces, este es un marco, Selendín es un marco muy propicio para la sorpresa, para el deslumbramiento frente a la naturaleza, y como te digo, la cosa podía ir desde lo más pequeño y mínimo, como la vida de los insectos o de los pajarillos o del arroyo en donde nos bañábamos con mis amigos y con mis primos, o el universo. Todo estaba como a la mano. Esta complejidad, esta riqueza, cuando yo era niño me daba la impresión de que estaba en un mundo inmenso, complejo, rico. Y con el tiempo, cuando yo contemplo esa etapa desde la edad que tengo, me doy cuenta que sí, que era un pequeño país, que era una pequeña ciudad, con pocos habitantes en la época. Creo que no pasábamos de ser 8.000, 9.000, hasta en 1961, cuando me voy de Selendín, al cumplir los 12 años. Pero que sí, que efectivamente implantó en mí una visión del mundo y un universo, un juego de percepciones y de experiencias que han fundado la persona que yo soy, ¿no? En Selendín, niño, de donde me fui niño, en Selendín aprendí cuestiones básicas que me han construido. Inclusive
en el plano de la fantasía, en el plano de la percepción mítica de las cosas que de algún modo ha enriquecido mi trabajo o de algún modo lo explica, ¿no? Es una etapa. Hay que tener en cuenta que Selendín en los años 50, cuando yo estoy creciendo allá, Selendín era una ciudad aislada, con mucha historia propia, pero que solamente la conocían los selendinos prácticamente. Pero era una ciudad aislada porque había perdido su carácter de ciudad de tránsito hacia el oriente, que la tuvo en forma muy marcada a comienzos de siglo. En la época del caucho, Selendín estuvo en el camino de tránsito hacia el oriente y fue un circuito de mucho comercio. Y eso correspondió a una etapa de bonanza comercial, de bonanza económica para la ciudad. En los años 50, Selendín había entrado en una etapa de marasmo. Y en esa etapa, en los años 50, yo crezco. O sea, mi infancia transcurre y te decía que en este pueblo, de algún modo abandonado, ¿no? por su riqueza y de otra hora y por su importancia, la comunicación con el mundo exterior es difícil. La radio llega recién hacia 1954, 55, los primeros aparatos receptores de radio. Por supuesto no se conoce la televisión para nada. Los periódicos llegan cada 2 o 3 días para algunas personas. Entonces estábamos en esa época. Hay un cine, sí. Hay un cine que pasa películas mexicanas, que pasa películas norteamericanas del cine negro de los años 30, 40, y esas son nuestras ventanas al exterior. Entonces nos alimentamos mucho del relato oral. En Selendín, en mi familia, entre los familiares y los amigos, había grandes contadores de historias. Y eso creo que me ha nutrido mucho. En mi casa, en paralelo, yo he tenido la suerte de tener gente que leía, que tenía una gran cercanía con los libros, lo que me permitió más o menos temprano dedicarme a la lectura. Y cuando no leía, con frecuencia yo estaba en diálogo con personas como mi abuela Victoria, que influyó muchísimo en mi formación, a la que no tenía más que pedirle que me cuente una historia de la antigüedad, de la mitología, de la Biblia, de la historia del Perú, para que ella se lanzase en largas historias que me dejaban a mí de receptor y de captador. Creo que todo eso ha fundado mi fantasía, mi mundo interior, y de algún modo eso explica mi vocación por las historias. Sí, Alfredo, precisamente en los años 50 y 60 se está viviendo un periodo muy convulsionado, tanto así que tu padre, Manuel Pita Díaz, tiene que intervenir de manera radical y activa en la política. ¿Cómo se vivía en ese tiempo esas acciones y sobre todo cómo lo veías a tu padre? A mi padre yo no lo veía. A mi padre yo lo admiraba de lejos por lo que se decía de él. Porque mi padre había partido a la costa a vivir su vida de estudiante universitario, porque mi padre me tuvo cuando él era muy joven. Yo nací cuando mi padre tenía 23 años y era un estudiante. Y él hacía la mayor parte de su vida en Trujillo, cerca de la universidad a la que él asistía, que es la Universidad Nacional de Trujillo, de la que él fue presidente de la Federación Universitaria en el 55. Entonces, como mi padre estaba muy vinculado a la actividad política, él militó en el partido APRA,
De mi padre teníamos noticias cuando él escribía, cuando él me enviaba alguna encomienda en general con algún juguete o con libros, pero sobre todo sabíamos de él cuando estaba perseguido o escondido, porque la dictadura de Odría o el gobierno que vino luego lo perseguía. Entonces a mi padre, cuando nos visitaba, era todo un acontecimiento, ¿no? Y cuando él llegaba a la casa, yo tenía ante mí a una persona a la que conocía poco, a la que quería mucho, a la que admiraba mucho, pero a la que conocía poco, por lo que me inhibía, me cohibía un poco. Su acción y todas las historias que se decían de él en la familia y los vecinos, la gente de Selendí, la gente que lo conocía, por supuesto también contribuyó a sembrar en mí otra faceta, ¿no? que me va a marcar mucho, que es la política. Muy temprano, niño aún, me voy a esforzar por entender qué es esto de la política que le interesa tanto a mi padre y qué es lo que mueve a mi padre, cuáles son sus ideas. Recuerdo que mi abuela en ese terreno era muy parca, del mismo modo que era capaz de hablarme durante horas de la huida de Egipto o de historias de episodios de la historia universal diversos, la etapa de la conquista, la exploración de África, etc. Cuando se trataba de hablar de la actividad política de mi padre, mi abuela de algún modo era parca o callaba o me desviaba el tema, porque evidentemente preocupada por el giro que tenía la vida de mi padre, supongo que no quería que yo repita la experiencia, ¿no? Como vemos, es una historia preñada de política, pero también de historias novelescas, de historias que te contaba tu abuela, de lo que había pasado. Es así como en 1966 ganas un premio al poeta joven con el poemario Hacia los Valles. ¿Qué te hizo llegar a la poesía? Y si ya en ese momento estabas pensando en convertirte algún día en un escritor. Este premio me lo dieron el 66 en Chiclayo, durante el Encuentro Nacional de Poetas Peruanos que hubo ese año, organizado por la Casa de la Cultura, y a la que fueron todo lo que había de importante en la poesía peruana, los profesores, los críticos. Y es un premio al que yo llego de modo extraño, porque unos 2 meses antes o 3 meses antes del premio yo ni soñaba con presentarme y menos en ganar. Yo estudiaba en Chiclayo porque tras irme de Selendín el 61 había estudiado la secundaria por las vicisitudes de la vida de mi padre en diversos colegios, el primer año en Guadalupe, el segundo en San Ramón de Tarma, tercero en San Juan de Trujillo, cuarto y quinto en San José de Chiclayo. El año 66, de repente nos encontramos con que en la ciudad, es una ciudad sin cultura, sin actividad, una ciudad muy chata, Chiclayo en ese momento. De repente la Casa de la Cultura comienza a transformar el ambiente de la ciudad, y de lleno ese año organiza un encuentro nacional de poetas peruanos. Todo lo que había de poetas se reúne allí, y en el marco de este encuentro se hace este concurso al poeta joven. Y a última hora yo me entusiasmo, decido presentar un conjunto de poemas que tenía escritos en los meses anteriores, y bueno, el premio lo gané, ¿no? Me dieron el primer premio en paridad, ¿no? El primer premio lo compartí con otro muchacho que se llamaba Francisco Serrepe.
Y el problema es que hasta ese momento yo no me había planteado nunca el asunto este de escribir para publicar un día. Y esta impreparación, este no cálculo, creo que contribuyó a un efecto extraño. El premio concedido por grandes poetas y críticos peruanos de la época me desestabilizó mucho y me hizo dudar, al punto, por ejemplo, que no insistí, no busqué que la Casa de la Cultura cumpliera con editar el libro. Y así es que pasaron los meses y el manuscrito que estaba en la Casa de la Cultura se perdió y yo no hice nada por recuperarlo. Este destino extraño de este primer libro, no sé si tiene que ver con una actitud un tanto no sé, no es descuidada, sino no mucha insistencia con respecto a la publicación. Si tuve dudas en la época, de Hacia los Valles con respecto a mi vocación, no lo creo. El hacer público lo que yo hacía, sí. Creo que este premio y esta ocasión me precipitaron una primera crisis en ese terreno. A la literatura yo me había acercado en los años anteriores, casi desde mi infancia, por la lectura, la asiduidad de los libros que había en la casa, en la casa en la que me crié. Y mi adolescencia, por supuesto, estuvo muy, muy marcada por este binomio lectura, percepción de la realidad, compromiso con la realidad, que se acentuó mucho hacia mis 15 años con la muerte de Javier Heró, poeta. Entonces allí hay una etapa de consolidación de mi vocación, de mi vocación expresiva y a la vez de compromiso. Pero no hay un desarrollo consciente que me va a llevar a decir, a partir de este momento voy a procurar hacer una obra y voy a procurar publicarla. La cosa va a venir muy por episodios después. Sí, tanto sí que en 1987 publicaste un libro de cuentos, Y de pronto anochece, donde podemos ver el abuso, la injusticia que se imponen ante esa realidad. ¿Cómo podemos nosotros, relacionar este cuento con la situación que se estaba viviendo en ese momento? No hay mayor relación consciente. Estos cuentos, la historia esta del premio, a mí me consolidó finalmente en un papel de poeta durante unos cortos años, hasta que entré a la Universidad de San Marcos. Pero allí hubo un abandono consciente yo soy un lector de poesía, amo la poesía, considero que la poesía es el motor de la literatura, pero considero también de que el poeta es un ser muy particular, muy especial, y de que es alguien tocado por la gracia. En 1969-70, cuando estoy ya en la Universidad de San Marcos, haciendo vida bohemia con los poetas jóvenes de mi época, yo estaba muy consciente de que yo poeta no era, y que
Además, en las discusiones que tenía con mis amigos, en las acaloradas discusiones que tenía, con frecuencia les decía, y ustedes tampoco. Pero en ese momento sí busco conscientemente, bueno, pero ¿qué desarrollo va a tener entonces tu vocación? Y para mí la cosa era clara, eran las historias, el relato. Entonces, a partir de ese momento he comenzado a acumular pequeñas historias, intentos de cuento, siempre postergando a un futuro abstracto el día en que me me iba a poner a escribir una novela, ¿no? Que para mí una nebulosa muy, muy lejana. Estos cuentos, algunos de estos cuentos han llegado escritos a lo largo de los 70, comienzos de los 80, han llegado finalmente hasta este libro al que te refieres, que es el libro publicado del 87, Extraños Frutos. Te digo esto porque me preguntas si hay relación entre las historias de este libro y la situación política del Perú, que era en ese momento una situación trágica, la violencia, etc. El primer cuento de ese libro, que se llama En Camino, cuenta la historia de un militante político y es un relato muy violento, muy complejo. Cuenta prácticamente las horas finales de un activista, de un militante. Lo que ha llevado a profesores, a un profesor universitario norteamericano, Cox, a incluirlo en su antología del relato de la violencia peruana, pero que se refiere a la violencia de los años 80. Este cuento fue escrito en realidad en los años 70 y se refería a la violencia anterior, a la violencia del MIR, a la violencia guevarista de los años 60. Los otros cuentos son cuentos extraños que hablan más bien de un gran desasosiego de los personajes. Algunos tienen incluso un carácter algo fantástico. Pero si hay una relación con el ambiente de la época, tal vez es una especie de simplemente haciendo diapasón en cuanto al marasmo o a la angustia que podía rodear a los personajes, en diapasón, como te digo, a la atmósfera que vivía la sociedad, ¿no? No ha habido ninguna relación consciente, por lo demás yo no busco ligar mi trabajo literario con hechos o con la evolución de los acontecimientos políticos o sociales, ¿no? Pero creo que se dan, pero no soy consciente de eso. Claro. En 1995 publicaste El cazador ausente. ¿Acaso el libro que ha llamado más la atención de los críticos, del público en general? Tanto así que se ha publicado varias ediciones, tanto en griego, en italiano, portugués también creo. Sí. ¿Cómo así nace esta historia? ¿En qué te inspiraste? Y sobre todo si nosotros tenemos algo de Pereda, de ir a buscar de repente el encuentro con el pasado, con ese pasado difícil, complejo, desde una individualidad también compleja, ¿no? Fíjate cómo son las cosas. Te estoy diciendo que mi trabajo literario no está vinculado a la cuestión social ni política, pero tu pregunta me devuelve con total precisión que con frecuencia mis historias son políticas. Y en el caso del cazador ausente, es una historia absolutamente atiborrada de política, ¿no?